Patricio Adorno, muchas gracias por tu visita al programa. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar, me imagino para vos, con el conocimiento que tenés, con lo que has estudiado, que es un proceso fascinante entrar en una reforma de la Constitución donde están las normas superiores que van a regir nuestras vidas, ¿no? Así es. De hecho, venimos en un proceso que para nosotros, para los politólogos, es bastante fascinante. Venimos del cambio de paradigma que en su momento planteó Mauricio Macri. Venimos luego de esta derrota que tuvo en el intento de reelección frente a una opción electoral que parecía que no tenía posibilidades y que sin embargo se convirtió en una opción electoral y que luego demostró que solamente llegó a eso, y ahora estamos con Javier Milei en el plano nacional, que todavía no encontramos explicación fehaciente desde lo técnico de por qué es presidente de la Nación y sin embargo lleva 7 meses en el gobierno y todo parece indicar que una de sus promesas de campaña la va a sostener a capa y espada. Y en el medio el gobernador de la provincia de Tucumán, que viene de firmar el Pacto de Mayo en julio, sin la presencia de los expresidentes, con algunas faltas importantes y con alguna que otra falta de consenso en el texto que se firmó, más allá de tener presentes a 18 de los 24 gobernadores, incluido el jefe de gobierno porteño, viene envalentonado a plantear un hecho histórico para la provincia de Tucumán, que no lo veíamos desde el año 2006, que es la reforma de la Constitución de la provincia de Tucumán. La Constitución es, para los que nos están viendo, la Carta Magna, es la ley de leyes, es la ley que define el ordenamiento institucional y político de nuestra provincia, pero es al mismo tiempo la ley que define el pacto social que nosotros como tucumanos nos queremos dar o queremos renovar en este contexto de cara a 10, 20, 30, 40 años, con la posibilidad de establecer las reglas del juego. Tenés toda la razón, es un momento completamente novedoso, un momento completamente importante, y es importante no solamente porque va a modificar las estructuras institucionales de Tucumán, sino también porque puede ser un globo de ensayo para algunos otros experimentos que se puedan dar en el plano nacional. Recordemos que en este mismo momento Tierra del Fuego está en un proceso de reforma constitucional, La Rioja acaba de publicar el texto constitucional renovado, en Salta y en Santa Fe hay rumores de una reforma constitucional que puede estar en ciernes. De repente empieza a haber un movimiento en ese núcleo de constituciones que entre el periodo 2003 a 2006 reformaron la vida de las provincias argentinas. Bien, y uno lo que dice en este pacto social que tenemos hoy vigente, hay un sistema electoral que no le agrada a la sociedad. Esto de entrar a un cuarto oscuro y tener 100 boletas significa que no estoy capacitado para poder hacer una elección racional y concienzuda de quién quiero que sea mi representante. Es interesante lo que planteás porque el sistema electoral que nosotros tenemos es una remake, una reversión, una nueva forma de plantear lo que en su momento fue la ley de lemas, solo que lo que logró Alperovich, además de tener una constitución diezmada por la justicia y una convención constituyente, que la convención constituyente son las personas a las que nosotros elegimos para que redacten la constitución, una convención en la que no había opositores de fuste. De repente tenemos un sistema electoral que está instalado constitucionalmente y que está blindado a una reforma parcial o una reforma que pueda hacer la legislatura. Por eso es que en los proyectos que se dieron a conocer en estos días está la idea de la reforma de la Constitución. El principal motivo vuelve a ser un motivo electoral y vuelve a ser en base al descontento de la sociedad con el instrumento con el cual transformamos la voluntad de los tucumanos en una voluntad institucional que es la que nos gobierna. En ese sentido, hay que decirlo, ningún sistema electoral es completamente estéril o está despojado de intenciones y de objetivos. No. El sistema electoral con el que nosotros nos estamos rigiendo hasta ahora en la provincia de Tucumán cumplió 2 grandes objetivos. El primero, eliminar el problema de las internas adentro del PJ puntualmente. Lo que se vio en estos años de vigencia de la ley de acoples, del sistema de acoples, es una multitud de pequeños caudillos locales que fueron habilitados a competir electoralmente, territorializando la elección. Teníamos circuitos electorales que estaban, entre comillas, alambrados por algunos dirigentes, donde, por ejemplo, los 9 pertenecían, en la capital, pertenecían a un determinado dirigente, los 16 a otro, es decir, teníamos focos territoriales donde se conseguían los 9.000 o 10.000 votos que eran necesarios para ser legislador, ser concejal. Y al mismo tiempo lo que logró fue atomizar la representación, bajar el umbral con el cual uno necesitaba llegar a una banca en la legislatura o al Consejo Deliberante y de ese modo también permitir que armados territoriales concretos pudieran darle o garantizarle una mayoría
al oficialismo en las diferentes conformaciones de la legislatura. Patricio, así en la legislatura hace que esté conviviendo aquel que tiene 52.000 votos y aquel que tiene 9.000 votos. Eso te podría decir que sucedió en las elecciones de 2011. Desde 2015 a la fecha no tenemos grandes acoples, no tenemos grandes partidos políticos que dominen la escena o que puedan haber, digamos, metido o haber incorporado a la legislatura más de un representante. De hecho, vimos en las últimas elecciones actores históricos de la política local que se jactaban de tener votos para incorporar a 2 o 3 legisladores que no fueron capaces de entrar incluso ellos. Entonces, de repente empezamos a ver que incluso para el peronismo como herramienta electoral es una herramienta que está llegando a una limitación concreta. Sí. Las nuevas, por lo menos lo que se conoce ahora de la nueva reforma, empieza con la idea de aumentar la representatividad de los parlamentos, particularmente de la legislatura, porque hoy más o menos el 65% de los tucumanos está representado o votó a alguien que está sentado en las bancas. Hay incluso diferencias en las secciones electorales, hay algunas secciones que tienen incluso menos del 50% de la representación en la Cámara Legislativa que nosotros tenemos, por lo que es la principal espada con la que se está esgrimiendo la reforma constitucional y lo que se ha propuesto incluso ha despertado alguna que otra sospecha entre los opositores porque modificar las circunscripciones electorales, cambiar las localidades en las cuales elegimos a los legisladores, puede llevar a que, con el sistema DONT vigente actual, haya opositores que no puedan llegar a la Cámara Legislativa. Me parece que una reforma con este tinte, en principio, estaría de alguna manera influenciando a una conformación del peronismo en la legislatura de Tucumán que se garantice un resguardo mínimo si es que se pudiera llegar a poner en juego la Casa de Gobierno para una elección posterior del justicialismo. Bueno, cuando Bussi ganó las elecciones tenía una legislatura opositora. Y lo que vos dijiste es muy importante. Ninguna ley electoral es neutra. La ley electoral te permite saber quiénes van a llegar y quiénes se van a mantener. Son las reglas con las cuales la política desarrolla sus estrategias a la hora de pensar una elección. Lo que se plantea incluso ahora es pasar de la boleta partidaria, esta boleta donde hay un partido y tiene personas para cada uno de los cargos a cubrir, a la boleta única. Eso también es una decisión electoral que puede afectar la forma en la que la voluntad de los ciudadanos se transforma en representación institucional. Porque hay 2 modelos de boleta única más o menos consolidados que son el cordobés y el santafesino. El cordobés te deja hacer lo que nosotros hacemos hoy cuando vamos al cuarto oscuro, marcar con una cruz la lista de todos los candidatos del mismo partido para que, suponte, la lista de los candidatos de la Unión Cívica Radical, todos ellos tengan mi voto. La lista completa. Exactamente, te deja marcar la lista completa. Ahora, la santafesina te deja poner una lista de candidatos por cada categoría a elegir. Eso lo que puede hacer es romper, por ejemplo, con el efecto de arrastre que tienen los ejecutivos con los legislativos. ¿Es la que más te gusta vos, la santafesina? Me parece que es la que más desórdenes puede generar a un sistema institucional. Bien. Porque puede lograr, por ejemplo, que la legislatura se conforme con una mayoría determinada, en el Ejecutivo Provincial haya otro color partidario, en las intendencias y en los consejos deliberantes también. Eso puede llevar a un momento donde la política se tenga que poner de acuerdo para definir los consensos básicos y mantener un orden político en la provincia y en los municipios. Son cuestiones importantes. Cuando se habla de la reelección, a ver, cuando Bussi reforma la Constitución provincial, Constitución pone que no hay reelección para el gobernador. Cuando se la reformó se dijo, miren, en 4 años nadie que tenga una gestión puede lograr todos los objetivos. Entonces se habló de una segunda. Cuando uno ve el mundo generalmente, los ejecutivos tienen el derecho a una reelección y después deben dejar pasar otro periodo para volver a presentarse. Pueden o dejar pasar otro periodo para volver a presentarse o no pueden volver a presentarse al mismo cargo, como sucede con los presidentes norteamericanos, por ejemplo. Sí. Los presidentes norteamericanos tienen 4 años de un mandato y la posibilidad de una única reelección sin posibilidad de volver a presentarse a la primera magistratura norteamericana. Es interesante si la propuesta, por ahora mediática, de Osvaldo Jaldo, del gobernador provincial, de eliminar las reelecciones, implicaría quizá aumentar el periodo de gobierno, es decir, que no sean 4 años, 4 años además para la política en general es un periodo corto de tiempo,
Uno llega, tiene un primer año en el que se acomoda, tiene elecciones, las elecciones nacionales de medio término, tenés el tercer año en el que quizá podés de alguna manera gestionar y trabajar y después te está yendo. Entonces, quizá ampliarlo, quién sabe, 5 o 6 años, un periodo como por ejemplo teníamos antes de la reforma constitucional del 94 en el país, donde los presidentes gobernaban 6 años. Sí. Es un punto interesante a tener en cuenta. Y otro punto interesante que algunos se preguntan con maliciosidad quizás es qué va a pasar con los funcionarios electos que hoy están en los cargos ejecutivos y legislativos. Si hay una reforma de la Constitución, esas personas ¿se van a poder presentar en el 27? ¿Va a ser considerado reelección o va a ser considerado una nueva elección? Recordad lo que pasó con Alperovich, sí, que la justicia determinó que su primer mandato no valía y que de ahí en más tenía la posibilidad de presentarse nuevamente y a una reelección. La justicia acá, con la propuesta de incorporarse al debate constitucional de la reforma que plantea Osvaldo Jaldo, ¿va a estar a favor o en contra de esta posición de la reelección de quienes hoy están? Son preguntas interesantes que están en el medio de un debate. Bueno, Patricio Adorno, muchas gracias. Te vamos a seguir consultando tu opinión porque este proceso tan interesante, tan intenso, va a durar no menos de 7 u 8 meses. Así es. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a disposición. Ya volvemos.